Imagina esto, y de hecho la historia la puede seguir por ahí. Un joven llamado Raúl, un cristiano verdadero. Él trabaja diariamente, y aquí vamos a ver de lunes a sábado, diariamente de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Y todos los días Raúl, excepto el día sábado, acude al gimnasio por 2 horas diarias. El sábado, que sale más temprano de su trabajo, utiliza ese día para lavar la ropa que se ha juntado y en la tarde visita a su familia. Casi siempre van a comer, al cine o a algún lugar de paseo. El día domingo acude a su iglesia, donde su culto de adoración comienza a las 9 de la mañana con la oración. A veces se le hace tarde y solamente llega al servicio general, que es de 10 de la mañana a 11:30. Saliendo de la iglesia, muchas veces regresa a su casa, mira una serie, compra palomitas o va a la plaza a comprarse algo de ropa o salir con amigos para regresar y dormir, y comienza otra semana. Si yo te preguntara, hermano, ¿qué piensas de esta historia? ¿Qué piensas de la vida de Raúl? ¿Qué dirías? ¿Por qué, hermanos? ¿Se tiene que guardar todo el día? Si nosotros lo vemos, él solamente acude a la iglesia a veces 2:30 y a veces 1:30. Y es todo lo que él hace, y aunque esto es una historia, hermano, tristemente es la realidad de muchos cristianos el día de hoy. De muchísimos cristianos el día de hoy. Esto no está alejado de la realidad. El concepto, hermano, particular del Día del Señor ha sido uno que se ha perdido y ha perdido su valor para la gente en estos tiempos. Para ellos la idea del Día del Señor es solamente voy a ir a la iglesia, entono algunos cantos, escucho un sermón de 1 hora para regresar a mi casa, divertirme, ver unas películas y hacer todo lo que yo quiera. Y nosotros, por medio de la Escritura, vamos a ver, hermano, cuál es el valor que tenemos que tener como cristianos para el Día del Señor, el cual es llamado un día santo para Él. No voy a profundizar, hermano, en todas las objeciones del Día del Señor, ni voy a profundizar a todo lo que se tiene que estudiar sobre este día, porque podríamos hacer muchísimos temas, hermano. Cómo nosotros debemos de aplicar la misericordia, cómo debemos de comportarnos para con este día, etcétera, etcétera, sino que hoy por medio de este texto vamos a ver únicamente el valor del Día del Señor y lo que debe de representar para nosotros como cristianos. El texto con el cual empezamos, hermano, es un texto muy hermoso donde nuestro Dios habla y se dirige hacia su pueblo. Y vemos en este texto 2 cosas al inicio, en el versículo 13. Primeramente, nuestro Dios especifica aquellas cosas negativas hacia ese día. En la primera parte dice qué cosas son qué cosas son las negativas: que anden en sus propios caminos, que busquen su voluntad, ni que hablen sus propias palabras. Pero después, hermano, en la segunda parte de ese texto vemos los beneficios que tiene alguien que obedece al mandato del Señor. Dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová, ¿qué? Ha hablado. El tema anterior, y tiene que ver por qué dejé este tema la última parte de la piedad a través de la iglesia, establecimos 3 aspectos el tema pasado, y uno de ellos, hermano, fue que la adoración a Dios debe de ser tal y como Él lo ha mandado. Esto es algo que es claramente, nosotros no podemos tener ideas nuevas, sino solamente hacer lo que el Señor nos ha mandado. Vimos el texto donde el profeta Samuel le dice a Saúl que Dios se complace no en los holocaustos, no en los sacrificios, sino en que hagamos su voluntad.
Y nuestro Señor, hermano, así como ha establecido la forma en la que nosotros debemos de adorarle, ha establecido cómo debemos adorarle y en qué día nosotros debemos de adorarle. Y con esto, hermano, no me estoy refiriendo a que el día domingo le adoremos y todos los demás días no le adoremos, no. Porque así como dijo mi hermana Lupita, el día del Señor es un día especial, hermano. Es un día especial que nuestro Señor ha mandado. Amén. Entonces vamos al texto otra vez de Isaías, y vamos a ir desmenuzándolo, hermano, para entender a qué se refiere nuestro Dios con esto. Y vamos a ver, hermano, cómo se refiere. Lo primero que tenemos que ver, y vamos a entender el origen del día del Señor y aquellos aspectos que lo hacen especial para el día de la semana. Vamos a ver aquí primero, dice, si retrajeres del día de reposo, literalmente aquí la palabra retraer quiere decir si apartas tu pie, si apartas del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, es decir, de hacer lo que tú quieres. Y dice, ¿por qué nosotros debemos de apartar nuestro pie de hacer lo que queremos ese día? Porque aquí nuestro Dios establece que ese día le pertenece a Él, porque dice, ¿en mi qué? En la primera parte del versículo 13, en mi día, ¿cómo le llama? Santo. Lo primero que establece es una señal de posesión. Dios aquí no está diciendo solamente que el día del Señor o el día de reposo es un día más. Él está estableciendo que ese día le pertenece ¿a quién? A Dios. Y Él le habla, Él se refiere a ese día no como un día normal, sino como un día santo. Y dice aquí después en el texto, hermano, de que nosotros debemos de apartar nuestro pie, de hacer nuestra voluntad. Esta palabra, hermano, voluntad, literalmente se traduce como tus cosas valiosas. Lo que quiere decir aquí es, si apartas del día de reposo tu pie, de hacer tus cosas valiosas. Es lo que originalmente dice este texto. ¿Y qué podríamos nosotros considerar valioso? Muchas cosas, hermano. Muchas cosas en este día. Nosotros podemos considerar valioso nuestro tiempo, nuestras actividades, porque muchas veces nuestras prioridades son todas menos el Señor. La escuela de nuestros hijos, mi trabajo, el lavar ropa, el hacer quehacer, el divertirme, irme de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí lo que está diciendo nuestro Dios es que nosotros debemos de apartarnos de hacer nuestras cosas valiosas en ese día, que en su día santo. Vamos a Génesis 2, 3 y 4 y vamos a ver aquí el origen, hermano, de este día hermoso. Génesis capítulo 2, versículo 3 y 4. Y aquí vamos a ver primeramente, hermano, con este texto que vamos a leer, que el origen del mandato de día de reposo es antes de la ley. Es decir, hermano, que cuando nuestro Señor establece el decálogo, los 10 mandamientos, nuestro Señor es como si redactara su constitución. Pero antes de redactar esa constitución, estos mandatos ya existían estos mandatos. Nuestro Dios se enoja y se molesta con Caín porque mata a Abel y todavía no estaba la ley. Todavía no estaba la ley, sin embargo, dice que la sangre de Abel clama al Señor por justicia. Antes de que existiera la ley, Caín ya se escondía por el homicidio que había cometido. Y aquí nosotros vemos cómo nuestro Dios establece el día séptimo como un día de reposo. Dice el texto, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Y aquí hay algo importante que hay que notar. Primeramente, hermano, cuando se refiere a que Dios reposó, no quiere decir que nuestro Dios descansó porque estaba muy cansado de hacer el mundo. No. Tenemos que entender primeramente que nuestro Dios es todopoderoso, hermano.
Si Dios hubiera querido, hermano, hubiera creado absolutamente todas las cosas con su solo pensamiento y en un segundo, hermano. Dios pudo haber creado todo lo que hizo en un solo segundo con su solo pensamiento. Lo pudo haber creado en un instante. Sin embargo, Él eligió crear todo en 6 días y el séptimo decide reposar. Como dije, hermano, Dios no descansó porque estuviera cansado. Lo que se refiere aquí como reposo es que Dios se deleitó en la creación que había hecho. Cuando tú haces algo, hermano, y terminas una obra que te costó a lo mejor a ti como ser humano mucho trabajo y lo terminas, ¿qué regularmente haces? Lo ves, lo contemplas. Lo contemplas. Nosotros debemos de ver este versículo a la luz de la idea de que nuestro Señor vio, se gozó, se alegró, vio su creación. Dime quién ha creado algo como lo que nuestro Dios hizo. Nadie, hermano. Nadie ha hecho nada como lo que nuestro Dios ha hecho. Entonces Dios se recreó, Dios se deleitó para ver su creación. Y eso es lo primero que vamos a ver en este versículo, que Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y posteriormente en el versículo 3 vemos lo siguiente. ¿Qué hizo Dios con el día séptimo? Empezando el versículo 3. Y lo bendijo. ¿Y qué más hizo? Y lo santificó. ¿Tú estás acostumbrado a decir Dios te bendiga? Sí. Y dime algo, si tú dices Dios te bendiga, ¿literalmente la persona va a ser bendecida? Si tú le dices a alguien bendiciones, ¿esta persona literalmente tiene bendiciones? No. En este tiempo hemos tomado la bendición como un buen deseo o como una señal donde a una persona le deseamos que le vaya bien. Y esto es algo que se nos ha acostumbrado, pero la palabra bendición, hermano, inicia con algo que nuestro Señor hace y le da todo el poder para que esta cosa que bendice o estas personas que bendice sean hecho. Vamos a Génesis 1:28 y veamos un ejemplo de esto, hermano. Cómo la bendición de Dios es efectiva y verdaderamente cuando nuestro Señor bendice, decía un hermano, lo bendice, en todo el sentido de la palabra. Génesis 1:28. Aquí estamos viendo la creación del ser humano. Génesis 1:28, déjeme lo tengo aquí para leerlo bien. Génesis 1:28 y dice, desde el versículo 27 para que entendamos el contexto, y creó Dios, ¿a quién creó, hermano? Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Después inicia el versículo 28 y ¿qué dice? Y los bendijo Dios. ¿Qué hace Dios con el ser humano? Decreta sobre ellos una bendición. Y les dice lo de después, fructificad y multiplicaos, llenad ¿qué? Y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después de que Dios bendice a los seres humanos, les da un mandato, fructificad. ¿Y qué hicieron los seres humanos? Fructificaron. ¿Tú te puedes imaginar que de 2 personas que Dios creó estamos tú y yo aquí? ¿Y cuántas personas a través de la historia han existido? Nuestro Dios, al bendecir algo, verdaderamente le otorga el poder de ser bendito. Por eso tú y yo estamos aquí, porque Dios en el principio decretó bendición sobre Adán y Eva para que se multiplicaran. Y entonces, regresando a ese texto de Génesis 2, vemos cómo nuestro Señor establece que bendice el día que reposó. Dice el texto otra vez.
Y acabó Dios la obra el séptimo día que hizo y reposó el día séptimo toda obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Esto, hermano, claramente nos muestra que la bendición de Dios trae consigo verdadero poder, pues cuando nosotros deseamos una bendición eso no ocurre, y con eso podríamos ver a todos esos falsos profetas de la prosperidad que dicen que decretan, que dan, que otorgan bendición sobre alguien y no, sus palabras no tienen lo absoluto poder. Tu boca no tiene poder, mi boca no tiene poder para establecer que las cosas pasan. El único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen es Dios. Él es el único de decir que se haga algo y que así sea. Solamente nuestro Dios. Entonces vemos que Dios le bendice ese día. Y después de eso vemos que le llama ese día y lo santifica, es decir, que nuestro Dios aparta ese día, lo separa de los demás. La palabra que se utiliza, hermano, en ese versículo 3 de del Génesis capítulo 2, esa palabra viene del hebreo kadash. La palabra que santificar viene del hebreo kadash, que literalmente, hermano, esa palabra se traduce como apartar, es decir, apartar de, celebrar, consagrar y dedicar. Es decir, nuestro Dios no solamente reposa ese día o se deleita en ese día, ni solamente lo bendice, sino que ese día lo ha llamado para apartar, para celebrar, para consagrarnos y para dedicarlo ¿a quién? A Dios. Eso no lo ha hecho Dios con cualquier día de la semana, sino con el día de reposo. Y cuando nosotros relacionamos esto, hermano, con el texto de Isaías que leemos, podemos ver que el Señor hace referencia a que su día es santo, es decir, el día consagrado para Jehová. Después de esto, hermano, vamos a Éxodo 20, al decálogo, a la ley, Éxodo 20, versículo 8 al 11. Y vamos a ver algunos aspectos de cómo Dios se expresa para este día. Entonces, primeramente vemos que en ese día Dios se deleitó en lo que había hecho. Y eso es algo que como creyentes nosotros debemos de hacer en ese día. Es un día de bendición, donde Dios ha prometido sobre ese día bendición, hermano, y nosotros somos privilegiados de adorar en ese día. Y también vemos que nuestro Dios lo apartó y que nosotros como cristianos debemos de apartar ese día y consagrarlo al Señor. Amén. Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Y nuestro Dios aquí establece concretamente su constitución sobre este mandato. 6 días que trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Es decir, otra vez, dedicarlo a Jehová tu Dios. No hagas en él ¿qué? Obra alguna. ¿Quiénes no iban a hacer obra alguna en ese día? Tú. O sea, tú como persona, yo como persona. ¿Quién más? Lee conmigo fuerte, hermano. ¿Ni quién? Ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, los que estén bajo tu mandato, bajo tu autoridad. Hermano, es muy triste ver, y eso es algo que ha pasado, que aún el mundo, obviamente están destituidos de la gloria del Señor, están muertos en sus delitos y pecados, pero ha quebrantado a tal manera este día, que es el día donde lo ocupan la gente para trabajar, para la familia, para la recreación, pero dedicarlo al Señor, no. A mí particularmente me gusta mucho ver el fútbol americano. Y es un deporte que me ha gustado. ¿Y sabe qué llegó a decir una persona de ahí? Dice: nosotros pudimos lograr sustituir el día del Señor, el día domingo. Y así ha pasado en todos lados, hermano. En todos lados. Y al profundizar sobre este estudio, nosotros podemos dar cuenta que hemos pecado como cristianos en este día.
Todos, hermano. Porque no le hemos dado ni tomado el peso que nuestro Señor le da en su ley. ¿Por qué nosotros consideramos, a ver hermano, tú podrías ir a enojarte con una persona y decirle muchas groserías? ¿No? Tú te reservas y dices, no, porque eso es un pecado y nuestro Señor dice que eso es matar a alguien, ya violé sus mandamientos. Pero muchas veces nosotros no le tomamos este peso a este día porque lo consideramos menos grave que los demás. Bueno, pues si yo no digo falso testimonio, está bien. Si yo no robo, está bien. Si yo no codicio en las cosas del otro, está bien. Pero cuando llegamos a este punto es, bueno, pero es un día. Y nuestro Señor aquí establece el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Y Él dice, no hagas esto, ni él, ni él, ni él, ni él. Y el mundo ha tomado tal fuerza sobre este mandato, hermano, que muchas veces arrastra a los cristianos a esto, hermano. Y tristemente, hermano, muchas veces ya un cristiano tiene que tomar incluso las prioridades. Más adelante espero en el Señor dar un estudio profundo sobre las cosas, sobre los casos particulares que se pueden tener sobre este día. Pero en la situación, hermano, donde tú como creyente tengas el control, tengas tú un trabajo, tengas tú empleados, tengas tú el control sobre eso, hermano, este mandato es claro, ni tu extranjero que están dentro de tus puertas, es decir, bajo tu autoridad. ¿Quién te da de comer todos los días, hermano? El Señor. ¿Quién es el que hace que las plantas, frutas y verduras crezcan, hermano? ¿Quién le da la vida a las vacas, a los pollos, a los animales, a los cerdos, para vivir y para que después tú puedas alimentarte? ¿Quién hace que caiga lluvia del cielo para que sean regadas las plantas? ¿Quién hace posible que tú puedas tener papilas gustativas, saliva, un estómago que pueda hacer un aparato digestivo que pueda? ¿Quién hace eso? Dios. ¿Quién es entonces el que provee tu economía? Dios. Pero muchas veces pensamos que nosotros somos nuestros propios sustentadores. El Señor nos pide, dedícalo al Señor. Y obviamente, hermanos, sabemos que hay situaciones particulares donde por enfermedad, donde por diferentes cosas, hermano, es imposible. Donde tal vez acabo de venir a Cristo y ese día, hermano, mi jefe aún estoy lidiando para poder no trabajar ese día. ¿Por qué? Porque por un lado está el que tengo que mantener a mi familia y no tengo otro recurso. Aquí estamos hablando, hermano, y está particular, cosas y situaciones, hermano, que estén bajo tu control absoluto, hermano. En ese día hay médicos que trabajan, policías que trabajan, bomberos que trabajan, y sin eso sería un caos. Pero Dios establece aquí sobre aquel que tiene control de todo eso, hermano. Es decir, si yo tengo un negocio y en ese negocio yo soy mi mismo jefe y tengo empleados, y yo puedo decir, bueno, pues que ellos trabajan. No, Dios me manda a descansar ese día. Los incrédulos ese día, el día domingo, ¿siguen pecando? Sí. ¿Ellos violan este mandato también? Sí. Tenemos que entender algo acerca de la ley de Dios. La ley de Dios es eterna y es perpetua, hermano. Es perpetua, hermano. Amén. Seguimos con ese texto, el capítulo 11. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí hay 3 aspectos, hermano, que notamos en este texto. Primeramente, la palabra acuérdate. Esta palabra con el cual inicia el versículo 9 es muy importante y viene del hebreo sacar. Y esta palabra literalmente se traduce como marcar, es decir, marcar para reconocer algo. ¿No te ha pasado, hermano, que de repente a los hermanos que
tienen hijitos pequeños, se inician un ciclo escolar, muchas veces los papás con los colores, con los cuadernos, ¿qué hacían? Les ponían el nombre de sus hijos, ¿para qué? Para que no se los fueran a robar, para que él supiera cuál es suyo, y esto establecía que ese color era tuyo. Así que venía un compañerito y te decía, ese color es mío, tu hijo con toda la convicción del mundo podía decir, no, tiene mi nombre. Este es mío. Y aquí lo que está pidiendo nuestro Dios sobre este mandato es que como cristianos literalmente marquemos ese día, reconozcamos ese día como un acontecimiento especial. Es decir, ese día es del Señor y solamente para Él. Debidamente, como vamos a ver más adelante, nosotros debemos de prepararnos para que ese día sea en absoluto para nuestro Señor. Tratar de terminar todas nuestras obras, preparar todas nuestras obras para que ese día podamos dedicarlo y consagrarlo en absoluto a Él. Después vemos la palabra para santificarlo. Ya vimos, hermano, que nuestro Señor en el texto que habíamos leído antes es apartarlo y consagrarlo. Entonces quiere decir esta palabra que nosotros lo consagremos al Señor a las cosas santas. Y después la tercera palabra importante es que no hagamos ninguna obra alguna. Es decir, nada que interfiera algo para ese día. Preparémonos para ese día, busquemos y acordemos todo para ese día, hermano. Amén. Regresemos al texto de Isaías, hermano, y vamos a ver la segunda parte del versículo 13. Amén. Dice, la primera parte dice, si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo. Y hasta ahí nosotros vemos las cosas que Dios les dice, no hagas esto, no hagas obra alguna, no hagas tu voluntad porque es día, es mi día. Y después nuestro Señor dice, y lo llamares como delicia. Lo llamares delicia. ¿A quién le gusta el pastel o el de chocolate? O piensa en la comida que a ti te gusta, hermano. En lo más rico que te gusta. Cuando tú ves, a lo mejor, y yo me imagino, yo la verdad siempre que veo la película de Matilda y veo ese pastel gigante que es lleno de chocolate, cada que yo veo esa película siempre se me antoja ese pastel. Siempre se me antoja ese pastel. Y es algo que cuando yo veo un pastel similar en un aparador o me compro un pedazo de ese pastel, muchas veces hasta uno saliva. Como decimos en una expresión coloquial, se me hace agua la boca. Me lo estoy saboreando. Y aquí nuestro Señor se expresa particularmente sobre ese día y dice, y lo llamares delicia. Es decir, para el creyente ese día, hermano, es un día deleitoso. Un día que no le causa pesar. Un día donde el cristiano no amanece diciendo, ay, es día de la iglesia y yo que quería pararme más tarde. Ay, es día del Señor, hoy tenemos que ir a evangelizar, ¿verdad? Ay, como que los cantos ya duraron mucho, ¿no? Y más cosas que podríamos expresar, hermano. Y aquí dice nuestro Dios, si lo llamares delicia, si es algo hermoso para ti. Así como cristianos debemos de reconocer y tomar ese día. Dice después, santo, es decir, apartado, consagrado y glorioso de Jehová. Y nosotros debemos de decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer que ese día sea de delicia, sea santo, sea glorioso de Jehová y pide algo más y que lo veneráremos? Bueno, nuestro Dios nos dice después ahí en la segunda parte de ese versículo, no andando como. Es decir, que no pretendas que en ese día se va a hacer lo que tú quieres, ni se cante lo que tú quieres, ni presentarte como tú quieres, ni a la hora que tú quieres, ni como tú quieras. Ni buscando tu voluntad, ni hablando en tus propias palabras, ni en tus propias ideas. Eso es a lo que se está refiriendo ese texto. Que nosotros ese día nos presentemos, hermano,
en absoluta consagración a nuestro Dios. Yo sé, hermano, que es muy difícil como seres humanos, y puede que un día antes, hermano, piensen esto, un día antes, hermano, tristemente tuviste una pelea muy fuerte con tu esposo, o con tu esposa, o con tus hijos, o tienes un problema muy grande. Y para el día del Señor, tristemente estás pensando en eso. Pero hay una parte de ti que como cristiano dice: Señor, yo quiero entregarte todo, Padre. Tienes ese peso, tienes esos problemas, pero tu corazón está preparado porque a pesar de todo eso tú dices: Señor, yo quiero venir a exaltarte y adorarte, Padre. Tu corazón lo ha sido preparado para ese día. Y cada día, hermano, entendiendo el significado de esto, viendo cada día lo que significa, aumenta el peso para nosotros y el significado. A través de los temas tanto de la cena del Señor, la adoración del Señor, la comunión entre hermanos, todo esto, hermano, cambia la perspectiva del cristiano. Y no lo vemos diferente, lo vemos diferente, hermano. Ahora lo vemos con los lentes con los cuales los mira nuestro Dios. Y esto es algo glorioso. Vamos a la segunda parte del versículo 14 y vamos a ver ahora los beneficios que tiene un creyente en este día. Y ahora vamos a ver que esto, un beneficio que tenemos por completo, es que ahora este día lo celebramos y podemos gozarnos en Cristo. Amén. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Hay una promesa de deleitarse en Jehová. Y déjame decirte algo, hermano. El cristiano verdadero se deleita en ese día, hermano. Se deleita en ese día. Cuando escucha estas palabras de lo que significa el día del Señor, el día de reposo, para este cristiano, tal vez su carne diga: bueno, yo creo, pero de verdad su corazón va alimentándose de todo lo que el Señor ha hecho. Y se goza verdaderamente. Nosotros ahora, hermano, vamos a ver que el verdadero reposo lo tenemos ya en Cristo. Hebreos 4:2 al 5 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, dice el autor de Hebreos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que le oyeron. El autor de Hebreos está aquí particularmente hablando de aquellas personas que salieron de Egipto, de aquellos judíos que salieron de Egipto, pero no entraron en el reposo de Dios. Es decir, aunque ellos llegaron a guardar el sábado, nunca verdaderamente pudieron disfrutar ese reposo. No entraron en el reposo. Y aquí dice: por no ir acompañado de ¿qué? De fe en los que lo oyeron. Es decir, si un incrédulo quisiera guardar un día de reposo pero no tiene fe, de nada le sirve. Sigue violando el mandamiento, sigue violando aquel mandamiento. Pero, y este pero es hermoso para nosotros, los que hemos ¿qué? Otra vez, ¿tú eres de esos, hermano? Los que hemos creído, entramos ¿dónde, hermano? De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, aquellos judíos, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y aquí nos dice el por qué: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Ellos no entraron al reposo, pero tú, si creíste en Cristo, has entrado en el reposo verdadero del Señor. Y así como ese día, esa ley nos muestra que descansan de sus obras, tú y yo descansamos de aquellas obras que no nos podían salvar. Y nosotros fuimos salvados, hermano, para obedecer verdaderamente la ley de Dios. El profeta Jeremías es claro cuando dice que esa ley nuestro Señor prometió escribirla ¿dónde, hermano? En nuestros corazones. Y entonces nosotros vemos, hermano, que esta reunión, hermano, cuando nos reunimos los domingos, hermano, es porque nosotros hemos sido salvados, hermano.
El cristiano verdadero puede deleitarse realmente y verdaderamente en ese día y puede verdaderamente consagrar ese día para el Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Esta reunión los domingos es un ensayo que cada semana hacemos los cristianos porque es un perpetuo día que vamos a tener en la eternidad, hermano. El apóstol Pablo habla en Colosenses y les dice que el día de reposo, todo esto, hermano, es sombra de lo que ha de venir, hermano. Es decir, que si tú como creyente no te deleitas en el día del Señor, bueno, entonces yo no sé a qué podrías venir, porque es lo que vamos a hacer por toda la eternidad, hermano. Cantar constantemente al Señor, decir de su gloria, tener comunión entre hermanos. Es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Un hermano llamado Daniel Hay describe esto sobre por qué nosotros como cristianos celebramos el día del Señor el día domingo, el primer día de la semana. Dice, el primer día de la semana fue el día en que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Resucitó de entre los muertos. El primer día de la semana se llama el día del Señor. El primer día de la semana fue el día en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y esto es la parte que más me gustó, hermano. Así como el primer día de la creación, Dios hizo la luz y la separó de la oscuridad, nosotros nos reunimos el primer día de la semana para celebrar la luz del Evangelio en Jesucristo, quien nos ha separado del mundo de las tinieblas del pecado. Nosotros podemos verdaderamente deleitarnos en ese día. Así que, hermano, roguémosle al Señor que nos dé el entendimiento correcto de ese día. No es para ti o para mí, no es para que yo regrese a mi casa y termine de ver todas las temporadas y una serie que yo quiero. Hermano, es algo que nosotros debemos de consagrarlo al Señor. Es un día para Él y es algo, como dije, en lo cual muchos hemos pecado. Pero para eso nosotros tenemos al verdadero reposo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en Él, hermano, podemos cumplir esa ley preciosa que se nos dio. En nuestro Señor, la ley tiene un peso mayor para nosotros. En Cristo, ese día es el mejor día de toda la semana. Y solamente por Cristo llegaremos al día de la eterna adoración, hermano.